Se preguntarán por qué estoy tan elegante y tan fachero. Eso es precisamente porque vengo del trabajo. Para muchas personas que comparten el bello arte de jugar juegos de rol, dirigir el juego en sí es el aspecto más satisfactorio. Los jugadores deben explotar todas las peculiaridades de un personaje, pero el director de juego, o el narrador, o el Dungeon Master, dependiendo de cómo le quieras llamar, debe desarrollar el universo entero. Puede ser capaz de modelarlo a la manera que prefiera, definiendo la forma en que las gentes y las organizaciones se relacionan, sus esperanzas y sus miedos, así como sus éxitos y sus fracasos. Al mismo tiempo, el director de juego se convierte en el centro de la atención, se encarga de estimular la imaginación de los amigos que comparten en la mesa y se asegura de que todos pasen un buen rato, ya que más que nada es el principal guardián de la diversión. La principal misión de un director de juego es la de proporcionar nuevos dramas a los personajes. Los dramas, o las escenas, son los puntos álgidos de las vidas de cada personaje. Son momentos de emoción que superan cualquier otro. Además, aunque no siempre, crea una sucesión de dramas unidos por un hilo argumental que conforman lo que se llama una campaña. Finalmente, es el director del juego quien se encarga de mediar entre los conflictos de los jugadores, garantizando que sus personajes se comporten como corresponda. Esto no es tan difícil como puede parecer. Muchas veces los jugadores tienen una influencia tal dentro de la misma campaña que se esté jugando que el director simplemente debe reaccionar ante lo que le proponen y estar siempre preparado para improvisar. En otras ocasiones va a ser el director de juego el que recoja toda la atención, impulsando a los personajes a una tierra desconocida llena de aventuras. Por ejemplo, los mundos de Dungeons and Dragons, como las campañas de Reinos Olvidados, Eberron, Greyhawk, Dragonlance, Spelljammer, entre muchas otras cosas más, están llenos de peligros, misterios y aventuras. El director de juego, o el Dungeon Master en este caso, no tendrá mucho problema en mantener el interés de los jugadores. Sin embargo, esta tarea, para algunas personas, puede que no sea fácil, pero en esta sección llamada Los consejos del tío Rior vamos a profundizar en estos detalles y te vamos a dar unos útiles consejos para que mantengas a tus jugadores inmersos en él o los mundos de aventuras que puedas crear. Soy super amigo Riordian y este es el segundo episodio de Los consejos del tío Rior. A mí no me gusta mucho presumir acerca de las cosas que hago, ni menos de las cosas que amo hacer. Y una de las cosas que amo hacer es narrar juegos de rol. Lo vengo haciendo desde los 13 años, tengo actualmente 32, y tengo la convicción de que sé dirigir partidas. Así que he insistido en introducir algunas de las reglas básicas que he aprendido a lo largo de mi experiencia como jugador y como narrador, y también algunos tips que me han dado masters y narradores más veteranos que yo a lo largo de este capítulo, de este episodio, el cual voy a dividir en dos partes. Estos consejos, estos tips, los vamos a dividir en máximas o en simples frases que te van a solucionar y ayudar muchísimo. Yo las condensé en estas frases, a mí me sirvieron muchísimo y espero que ustedes como narradores novatos o incluso narradores veteranos que llevan su tiempo también les puedan servir, porque uno como narrador y como jugador nunca se cansa de aprender, nunca se cansa de observar cosas nuevas, así que si esto les sirve, esto me ayuda un montón. Hay algunas frases que las voy a explicar y otras que las voy a dejar abiertas a su propia imaginación. Yo les insto y los invito a que hagan con ellas lo que es más conveniente, lo que crean que es mejor. Las pueden ignorar, seguirlas al pie de la letra o simplemente disfrutarlas. Y la primera de ellas, la más importante y la que les digo siempre a todos los Dungeon Masters, a todos los narradores, independiente del juego de rol que estén jugando, es: equivócate, siempre en favor de la diversión. La idea base de dirigir un juego es actuar como un mediador entre los jugadores y el universo, independiente del juego que se esté jugando, ya sea Dungeons and Dragons, Pathfinder, Star Wars, Señor de los Anillos, Juego de Tronos, Mutant Year Zero, Vampiro la Mascarada. Juegos hay una infinidad y dependiendo de la temática que a ti te guste, podrás elegir uno y otro. Pero siempre el narrador
es siempre un mediador, es como un árbitro, ¿ya? Los personajes van a controlar cada uno un personaje, mientras que el director del juego controla todo y a todos los demás. Esto incluye desde el último de los campesinos hasta las mismas leyes de la física. Y el universo es tal como el narrador lo quiera definir. Si tú quieres decidir que el Sol de la Tierra se ha convertido en una supernova, pues así será. Eso es ley. Y los jugadores, los que participan en la mesa contigo, así lo van a respetar desde el momento en que aceptan jugar una partida contigo como narrador. Tal vez en algún futuro, durante la campaña o durante la partida, los personajes encuentren alguna manera de detener el proceso. Aunque puede que sea difícil o puede que sea fácil. Tú lo decides. Pero solo ocurrirá si tú, como director de juego, decides que es posible. Igualmente, algo muy importante que sonará como cliché, sonará como una frase ya hecha, pero es algo que todo narrador que se precie de serlo tiene que hacer sí o sí, es que tienes que estar muy familiarizados con la información que se proporciona en los libros o manuales de reglas del juego de rol que se esté jugando. Por ejemplo, en el caso de Dungeons and Dragons tenemos la guía del jugador, la guía del Dungeon Master, el manual de monstruos y las expansiones con las reglas, como por ejemplo la guía de Xanatar para todo, o el caldero de Tacha, o incluso si estás jugando en algún escenario de campaña como Ravenloft o Reinos Olvidados, no es obligatorio ni indispensable, pero sí ayuda bastante que te leas los libros de los settings de campaña, para así tener una mayor base en cuanto al acervo y qué cosas se pueden encontrar allí, para tener algo de cultura a la hora de aplicarla a tus partidas. Pero de todas maneras no te sientas muy obligado por ello, porque citando a muchos creadores de contenido de juegos de rol, las reglas son solo una guía, no es algo que esté escrito 100% en piedra. No existe exactamente ningún impedimento para que puedas cambiar las reglas o la ambientación, aunque por lo menos estoy convencido de que muchas reglas en el juego que se esté jugando funcionan extremadamente bien, y si funciona, no lo toques. No tenemos manera de saber qué es lo que quiere exactamente cada uno de los que van a jugar. Sin embargo, el juego que tú elijas va a ser una base para tus dramas o para tus aventuras, nunca una limitación a tus ideas. En ningún sentido tienes que interpretarlo de esa manera. Usa las reglas del juego que estés jugando como una herramienta para poder adecuar las ideas que tengas para tus aventuras y concretarlas y llevarlas a cabo para crear un momento divertido. Aquí viene la segunda máxima: deja que los personajes afecten al dado, al menos tanto como el dado afecta a los personajes. La otra cara de la moneda, en este caso, son los jugadores, que van a desear que tú, como narrador, sigas las reglas al pie de la letra. La manera más sencilla de solucionar todo esto es con un garrote, o con un látigo, o con tu instrumento de tortura favorito. Pero mucha gente obviamente lo vería mal y algo políticamente incorrecto, así que ¿qué podemos hacer en ese caso? Los directores de juego, en general, deberán tener claros dos conceptos. Primero, la equidad, y segundo, y importante también, la consistencia. Los jugadores van a disfrutar más del juego si al menos el director del juego parece justo. Si algo ha funcionado con un personaje, lo mismo lo tiene que ocurrir a otro. Si un personaje puede volar, los enemigos también pueden volar. Si un enemigo o un NPC puede hacer trucos de magia, lo ideal es que los jugadores también puedan hacer lo mismo. La idea es ser lo más justo y equilibrado como el juego te lo permita. Si tú permites que a un malvado disparar un arma láser mientras cuelga de unas costillas flotando en el espacio, lo mismo también pueden hacer los personajes. La consistencia, en este caso, tiene que conservar un lugar importante dentro del juego que estén jugando, sin que se convierta el director del juego en un esclavo de las mismas reglas o en un esclavo de la misma consistencia.
Que los disparos a largo alcance sean siempre una acción con un penalizador de -2, por ejemplo, no significa que tú no puedas hacerla más fácil o más difícil. Probablemente tengas que dar una muy buena razón, una muy buena explicación para la decisión que tomaste, y vas a tener que escuchar las opiniones de los jugadores, pero lo que está claro es que siempre vas a tener la última palabra sobre todo. Sin embargo, esto tiene que acordarse. Toda la decisión que afecte a la narración o a la aventura en sí, lo tienes que acordar con el 100% de los integrantes de la mesa. No cambies reglas a último minuto para conveniencia tanto tuya como la de algún u otro jugador. Ley pareja no es dura. Bien, ahora bien, tal y como los buenos anfitriones, por ejemplo, tú como narrador también eres un anfitrión, eres el guardián de la diversión, por lo tanto tienes que dejar que fluya. De la misma manera que los buenos anfitriones procuran que sus invitados estén a gusto, de la misma manera un director de juego tiene que tratar de involucrar a todos los jugadores en el drama, tanto como fuera posible. Tienes que darles momento a cada jugador para brillar. No importa qué tan detallada sea la ambientación, siempre va a carecer de vida sin la aportación de los jugadores. Todos los juegos de rol, sin excepción, le van a dar al director la oportunidad de sentarse con un grupo de gente, idealmente con amigos, y sacar lo mejor de cada uno de los integrantes de la mesa. Y esto ocurre desde el mismo inicio de la partida y dura hasta que termina la partida. O incluso, si un jugador no tiene mucha participación o no destaca en una sesión, mientras dure la campaña, tiene toda la campaña para hacerlo. Pero dales a cada uno su momento de brillar. Porque el director de juego acá presenta la ambientación en la que desea que se desarrolle la partida. Por ejemplo, puede ser en un reino muy antiguo, en medio de un renacer de sentimientos religiosos, y comienza a recibir la aportación de los jugadores. Por ejemplo, un jugador puede interpretar, por ejemplo, a un noble caballero, un guerrero, o ser como una especie de noble de una casa, o un miembro de una importante facción religiosa o militar. Da lo mismo. La forma en que los jugadores se relacionan con el mundo de tu creación o el mundo que estén decidiendo jugar, sea oficial o casero, va a ayudar a diseñar su estructura de poder, sus intrigas y todas las combinaciones y posibilidades que le den ese sabor a la trama que estás queriendo crear. De la misma manera, otras formas en las que los jugadores pueden participar en la ambientación son menos evidentes. El hecho de que un personaje gaste, por ejemplo, puntos de dramatismo o puntos de beneficio en un arma específica, por ejemplo, por nombrar un ejemplo de mecánica de algún juego. Eso significa que obviamente le va a desear dispararle a cosas. Incluso si el drama está 100% basado en la política o en la intriga o en la investigación, siempre va a haber un jugador que, independiente de eso, va a querer usar su arma y dispararle algo. Por otro lado, si un personaje tiene una apariencia angelical y como 8 o más niveles de presencia o de encanto, que tiene una carisma elevada, no importa en cuántos tiroteos se ve involucrado, siempre va a tratar de eludir el combate. Así que, en este caso, mi recomendación encarecida y personal es que prestes atención a estos detalles en el momento en el que se estén creando los personajes, que a muchos ahora le llaman sesión cero, pero es lo mismo. Esto te va a dar una muy buena idea acerca de qué tipo de escenarios les gustaría jugar. Vas a tener bien claras las expectativas de cada jugador y qué es lo que cada jugador espera encontrarse dentro de tu campaña. Así que aquí viene otra máxima: al menos trata de parecer justo con cada jugador. Y otra más: el juego es tuyo, por lo tanto actúa en consecuencia. Ahora, ya tienes a los jugadores, ya tienes el concepto, ya tienes el juego que van a jugar, perfecto. Ahora bien, definamos lo que es el drama en sí, o la aventura en sí. Los dramas, o las aventuras, o los escenarios,
ya sean parte de una campaña o de una aventura completamente independiente, ya sea una one shot, una three shot o una crónica corta, luego hablaremos de eso, suelen compartir, independiente del juego que estén jugando, suelen compartir una serie de conceptos que van entrelazados. El director de juego siempre va a presentar una situación inicial en la que los jugadores estén claramente interesados y vas a permitir, como narrador, que sus acciones guíen el drama en su desarrollo con algunos cuantos giros de trama añadidos. Y se va a producir un desenlace emocionante que va a brindar respuestas a algunas de sus preguntas, pero que frecuentemente puede generar otras nuevas a medida de que la campaña se vaya desarrollando. Ahora, ¿cómo puedo crear esto? Empecemos, obviamente, por el principio. Ya que es algo total y absolutamente imposible que un director prediga todo lo que sus jugadores van a hacer, a menos que sepamos leer las mentes o tengamos telepatía, cosa que sería genial, pero desgraciadamente no tenemos telepatía, ¿o sí? Bueno, mientras no tengamos la capacidad de leer la mente de nuestros jugadores, es completamente imposible que sepamos predecir todo lo que los jugadores vayan a hacer en la partida. Por lo tanto, el principio de un drama o el principio de una aventura es la parte crucial. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta, a medida de que más aventuras vayan narrando, mientras más sesiones tengan en el cuerpo, que el principio es el único momento del drama en el que tú, como director de juego, te vas a poder ceñir sin ningún problema a lo que has preparado. La única parte en la que puedes tener una idea y llevarla a completa cabalidad sin tener en cuenta la improvisación de los jugadores es el principio de la aventura. Ten eso como base, siempre. Y te podrás ceñir de esa idea base, de la idea del principio de la aventura, con la total seguridad de que los personajes van a ir por donde se les indique. Pero vas a llegar a un momento en que los personajes van a llevar el juego por direcciones que tú ni siquiera tenías la sospecha o la idea de que pueda suceder. Les doy un ejemplo práctico que le acaba de suceder a un jugador mío que ahora está empezando a dirigir sus propias partidas. De hecho, en el mismo día en que estoy grabando este video me contó que tuvo su primera experiencia como Dungeon Master y tenía una vaga idea del principio de la aventura. La narró, a los jugadores les encantó, se divirtieron mucho, pero estuvieron durante horas con dos situaciones. La primera fue que uno de los jugadores le disparó 2 veces al tabernero por la espalda y en el proceso rompieron un jarrón y estuvieron un buen rato discutiendo acerca de quién y cómo iban a pagar el jarrón roto. Y estuvieron horas discutiendo acerca de que por favor paga el maldito jarrón. Esas son cosas, son detalles que tú como director de juego vas a tener que estar 100% preparado, porque te lleva el juego o la dinámica lúdica en direcciones que tú no tenías ni idea, que tú ni siquiera te esperabas que podría pasar. Pero con un poco de preparación previa, el director de juego se puede asegurar de que va a estar listo para la mayoría de las sorpresas que puedan presentarle los jugadores. Tú como director de juego, como narrador, como Dungeon Master, como guardián de los arcanos, como sea que le llamen al narrador en el juego que estés jugando, tú como narrador siempre, lo repito, siempre tienes que estar preparado para improvisar. Siempre tienes que estar preparado para lo imprevisible, porque nunca vas a saber con qué sorpresas te pueden venir los jugadores, como en el ejemplo de la discusión del jarrón o la del tiroteo al tabernero que les acabo de contar. Una vez que hayas fijado la idea básica del drama o la aventura, el resto de factores van solos a su sitio. No es necesario que los fuerces,
No es necesario que tomes a los jugadores de la manita y les vayas indicando por qué camino tienen que ir. Eso es una mala práctica llamada el railroading, que igual es recomendable en ciertos puntos, pero abusar de ella es malísimo y los jugadores lo notan y no es divertido. Así que por favor eviten hacer esto. Algunos directores de juegos pueden preferir una ambientación muy exótica, como por ejemplo, no sé, por las pirámides de Egipto, por poner un ejemplo, o unas cúpulas resplandecientes en una ambientación futurista cuya vista se ve a lo lejos mientras vuelan naves espaciales por doquier, o pueden preferir una ambientación un poco más medieval clásica en un enorme castillo rodeado por dragones guardianes en donde la magia sea abundante, o pueden presentar un personaje malvado claramente definido, como por ejemplo el conde Stratton Sarovich en Curse of Strahd, o no sé, Jarlaxle Venre en una de estas aventuras de Reinos Olvidados, que es Waterdeep Dragon Heist, por poner algún ejemplo. Hay algunos directores que preferirán empezar el juego en torno a un hecho histórico concreto o un hecho noticioso, ya sea real o inventado, como por ejemplo una serie de misteriosos asesinatos en un aislado monasterio o un ataque pirata contra una nave muy importante perteneciente al reino. Y por último, hay quienes prefieren centrar el drama en un objeto específico, que puede ser algo claramente definido o no. En el caso de que sea un objeto indefinido o no revelado, que sea el motivo principal de la trama, es un recurso narrativo que se usa también en cine, que se llama MacGuffin. Por ejemplo, un ejemplo muy clásico de MacGuffin. ¿Conoce la película Pulp Fiction? ¿Se han preguntado qué contenía el maletín que abre Vincent Vega en la escena del tiroteo al principio? Ya. Hasta el día de hoy nunca se sabe lo que contiene ese maletín, pero ese maletín es un claro ejemplo de MacGuffin, un objeto claramente indefinido por el cual parte una trama, o incluso pueden hacer que la trama se centre en ese objeto en sí. La inspiración para tu aventura, en el caso de que quieras crearla tú mismo, puede venir de muchas partes. Puede venir de libros, películas, canciones u otros medios, ya tengan que ver con la ficción o no. Puede venir incluso de una conversación cotidiana que tengas con un amigo, un familiar, o incluso simplemente te puede venir la inspiración mirando las hojas de los personajes en el momento en que se estén creando. En cualquier caso, todas estas hojas tienen que ser supervisadas para comprobar si los jugadores han cometido algún error o les falta algún equipo, les falta algún detalle, un conjuro en el caso de que usen conjuro, o alguna habilidad en caso de que tengan habilidades. O si sus personajes tienen algo que puede hacer el drama muy fácil o demasiado difícil. Sin embargo, por ejemplo, un jugador que ha cogido, pongámosle por ejemplo, un defecto de mala suerte o de mala reputación, te está proporcionando ahí mismo, te la está entregando en bandeja de oro, una fuente para una posible aventura. Puedes perfectamente basar la trama en esa reputación, en esa mala reputación del personaje, y como el personaje tiene una mala reputación, ya pongámosle que es un bandido que es buscado en más de 2 estados, o un bandido buscado en varios reinos, y la historia se centra en el grupo de bandidos o de forajidos que andan merodeando de ciudad en ciudad buscando hacer alguna fechoría o alguna travesura para poder llegar tranquilamente a fin de mes. Y ahí tienes una trama. Te acabo de dar un ejemplo de trama basándote en un detalle que simplemente puedes ver observando una ficha. Una sola. Pero bueno, la cosa es que no importa de dónde salga la idea original, tú como director de juego tienes que asegurarte de que cumples con 2 funciones principales. La primera
tienes que promover el conflicto, y la segunda, permitir a los jugadores tomar parte en el mismo conflicto. Por ejemplo, un mundo tipo Jardín del Edén puede resultar igualmente intrigante, pero si tus personajes no tienen absolutamente nada que andar hueveando allí, más vale que el director del juego ya vaya pensando en algo que compense eso, que los involucre, o que los haga parte de ese mundo, que lo sientan vivo, que lo sientan suyo, que pertenecen a él. Y aquí va a venir otra máxima. Lo primero y más importante es definir la ambientación. La mayoría de los grandes mundos de ciencia ficción, por ejemplo Fundación, Dune, Mundo Disco, Star Wars, etc., la llevan hasta el extremo. Por eso la ambientación es con frecuencia una parte fundamental del drama. Tú tienes que aprovecharlo al máximo. Te puede proporcionar más puntos de partida para posibles aventuras que ninguna otra cosa. Algunos directores de juego tienen ciertos problemas a la hora de determinar cuándo debería comenzar su drama. Esto es algo que preguntan siempre en muchos foros o muchos grupos de juegos de rol con máster novatos pidiendo ideas para posibles tramas, ideas para posibles aventuras, diciendo por favor ayúdenme, estoy comenzando como narrador, estoy comenzando como Dungeon Master, estoy comenzando como guardián de los arcanos o director de juego y no sé cómo empezar, no sé por dónde empezar. Si estás creando una aventura en la cual, por ejemplo, si los personajes tienen que detener una conspiración para asesinar al emperador, ¿tendría el drama que comenzará al principio de la conspiración? O quizá cuando los asesinos ya hubieran aterrizado en el planeta del mundo de sci-fi que estés jugando. O quizá más tarde, cuando el asesino entre en el almacén de discos de texto escolares desde que él disparará su bala mágica. El momento adecuado para que tú empieces tu aventura es aquel que le vaya a garantizar a tu grupo de jugadores un mayor desafío, aunque todavía conserven suficientes oportunidades de lograrlo. Por ejemplo, si los personajes son un grupo de soldados, probablemente se ven involucrados en la conspiración mucho más tarde, mientras que los que les gustan de la intriga y la investigación van a tener la oportunidad de participar incluso mucho antes de que el conflicto principal con los soldados suceda. Dependerá de qué es lo que tengas tú ideado y de lo que acuerden los jugadores al momento de la sesión 0 o la sesión en la que crean los personajes. Una vez más repito, todo esto tiene que ser de mutuo acuerdo entre todos los participantes de la mesa. Otro factor que el director debe tener en cuenta es el tipo de tensión que tú deseas provocar. Por ejemplo, ¿es el tiempo un factor decisivo? ¿Tienen 10 minutos para desactivar una bomba antes de que la nave espacial vuele en pedazos? ¿O tienen unos cuantos minutos para impedir el ritual para que los cultistas invoquen a su señor demoníaco y empiece su reinado de terror sobre el mundo? Tal vez sean las mismas acciones de los jugadores las que determinen el aumento de la tensión en el juego. Después de todo, la facción A con la facción B no van a entrar en guerra si los personajes no revelan cómo estos traicionaron a sus rivales, al jefe de turno, al emperador o al rey o al regente, a quien sea. Otra máxima más: no te conformes con solo una idea. Una vez que tengas una idea básica para la aventura, por ejemplo, si los personajes tienen que rescatar a una princesa, combínala con otra. Un malvado primo de un jugador, un esclavista o un saqueador está tratando de sacar de contrabando armas del reino o armas químicas del planeta, o una nave clandestina de un hangar ubicado en el cosmos. Para tener esto con el fin de obtener el doble de diversión en tus partidas. Esto es un recurso tradicional utilizado en los libros y las películas, que es mezclar las tramas con las subtramas, que funciona de igual de bien en todos los juegos de rol. Ahora bien, ya teniendo el principio de la aventura bastante claro, otro punto muy importante para todos los juegos de rol que estén jugando
es el gancho de aventura. ¿Qué es el gancho? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de el Adventure Hook o el gancho de la aventura? La mayoría de las aventuras, especialmente los primeros de una campaña, necesitan algo que los ayude a involucrar a los personajes con la trama. Esto es lo que va a reunir a los jugadores en un grupo y les da una causa común por la que trabajar. Por ejemplo, los personajes podrán conocerse en la oficina del condestable al acudir todos a dar parte de la desaparición de un ser querido, lo que les da un inmediato interés común para que trabajen juntos. O el típico gancho muy conocido y archiutilizado por todo el mundo, que es: ustedes se conocen en una taberna, o se conocen durante una batida de caza, o se conocen el mismo día en que dieron el aviso de que se necesitan voluntarios para participar en la guerra contra el otro reino. Siempre dales algún motivo, alguna razón o alguna motivación que inste a los jugadores a unirse con una causa común. Algunos métodos clásicos para reunir a estos personajes pueden ser hacer que los personajes se conocieran de antes de empezar la partida. Si resulta que son viejos amigos, familiares o simplemente conocidos, o incluso que hacer que los personajes, que dos de los personajes sean pareja o incluso expareja y que tengan ciertas rencillas o momentos de tensión entre los dos. Eso puede ser algo muy interesante y divertido para tus campañas, y pueden encontrar juntos fácilmente un motivo por el que aunar esfuerzos. Pueden también hacer que los personajes compartan intereses en común. Si todos guardan algún tipo de lealtad a alguna facción, cualquier incidente de importancia para su grupo, como la explosión de uno de sus almacenes o la pérdida de su hogar, puede atraer inmediatamente a los personajes. Puedes también proporcionarles un enemigo en común. Los personajes se unen para mantener alejado de sus asuntos, por ejemplo, a un molesto inquisidor o al tirano de turno. Puedes también poner a los personajes a las órdenes de un superior. Prácticamente puedes hacer que todos los habitantes de un reino o todos los habitantes de una ciudad tengan a un jefe. Estos señores tienen sus propios intereses que pueden ser totalmente contrarios a los de los personajes. Estos pueden desconocer por qué sus jefes los han puesto a trabajar juntos e incluso estar en contra una vez descubran la razón, pero quizá cuando lo descubran sea demasiado tarde. Una trama que también puede ser muy interesante y divertida. O por último, no le des opción a los personajes, a los que poder hacer perfectamente que están juntos porque no había otra salida o porque no tenían otra opción. ¿Quién sabe, por ejemplo, por qué el duque fulanito les ha declarado proscritos y fuera de la ley y son actualmente esclavos fugitivos? Nunca se habían visto antes. Y si quieren permanecer vivos el tiempo suficiente para descubrir qué es lo que está ocurriendo, van a tener que estar trabajando todos juntos, colaborar por su propia supervivencia, lo cual también es algo muy interesante que puede ocurrir en una campaña. Ahora, ya teniendo bien claro el gancho de la aventura, pasamos a otra parte muy importante para tus aventuras, que es el conflicto. El dicho según el cual el conflicto es el alma de la aventura, el alma del drama, es tan antiguo como el propio drama en sí. Se puede aplicar tanto a los juegos de rol, tan bien como a las películas o los escenarios, o incluso a los videojuegos. Cuanto más sufra y luche un personaje, mejor se lo va a pasar el jugador. Esto es una verdad casi indiscutible y muchos autores de teoría rolera lo han afirmado y lo han dicho en múltiples ocasiones. Por ejemplo, John Wick en John Wick Juega Sucio lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que a los jugadores les gusta sufrir. Y eso para mí es una verdad indiscutible. Algunos lo cuestionarán, otros lo pondrán en duda, pero la sensación de que un personaje logre algo a duras penas es satisfacción máxima. Incluso se ha comprobado que los niveles de dopamina y serotonina que otorgan la satisfacción de cumplir ese objetivo son elevadísimos. Pero esto, ojo acá, esto no significa que el trabajo y el padecimiento deben inundar cada segundo de la vida de los personajes.
pero los jugadores deberían tener la sensación de que han de superar obstáculos antes de lograr sus metas. Bien lo decían nuestros abuelos, el que quiera celeste, que le cueste. Cuantos mayores sean estos retos, mayor será la satisfacción de vencer cada una de estas adversidades. Tú como director de juego, como pretendas añadir más conflicto a tus dramas o a tus aventuras, puedes utilizar en tu propio beneficio los métodos literarios más comunes. Sí, mucha gente podrá decir, ¡ay, es que son clichés! Las cosas son clichés porque funcionan. Y si funcionan para uno, ¿por qué no debería funcionar para ti? Por algo se llaman clichés. Son clichés porque funcionan. Y si funcionan, no lo toques. Bueno, en este caso sí deberías usarlos, sí deberías tocarlos, pero de tal manera de que sean un aporte para la diversión tanto tuya como la de los miembros de tu mesa. A continuación te voy a presentar los más clásicos. Tú podrás sacar ideas antes de presentar el drama, aunque probablemente te vas a dar cuenta de que resulta muy sencillo desarrollarlos sin que te calientes mucho la cabeza, sin demasiada planificación. Por ejemplo, persona contra persona. Uno de los personajes persigue a un tirano, a un inquisidor renegado, o a un cultista, o a un brujo, o a un príncipe malvado que pretende cazar a una parienta del personaje contra su voluntad. Otro ejemplo, persona versus máquina. Los personajes deberán derrotar a las defensas automáticas de la vieja república para conseguir la vacuna que salvará a todo un pueblo de una enfermedad o de una peste que los está diezmando todos los días. Tercer conflicto, persona versus sociedad. Uno de los personajes que está tratando de aumentar la aceptación contra una raza oprimida. Cuarto conflicto, persona versus naturaleza. Los personajes se ven atrapados en tierras baldías y completamente desconocidas y hostiles y deberán marchar a pie hasta conseguir un lugar seguro entre medio de la espesura. Quinto ejemplo, persona versus sobrenatural. Los demonios acosan a todos los personajes durante la noche mientras duermen y les dicen cosas como tócate, tócate. Ok, no, eso es algo muy exagerado. Y un último conflicto, un último ejemplo, persona contra sí misma. Por ejemplo, el personaje deberá luchar contra la parte de su ser que atrae a estos oscuros demonios. Bueno, ya tenemos el principio de la aventura, tenemos el gancho de la aventura, tenemos el conflicto, pero nos quedan unas cuantas cosas más. El tema de la aventura, la atmósfera, el desarrollo, qué hacer en caso de que la aventura pierda intensidad, el desenlace, el clímax de la aventura y el final de la campaña. Pero esto lo vamos a dejar para la segunda parte de este video. Así que nos vemos en un próximo episodio de los consejos del tío Rior, esperando que todos estos consejos y estos tips y estas máximas te hayan sido de gran ayuda para preparar mejor tus campañas y poder ser un excelente narrador. Así que se despide de ustedes su buen amigo Riordian, esperando que este video les haya gustado. Si te gustó, dale like, suscríbete y compártelo a todos tus amigos y amigas que comparten y disfrutan del rol tanto como nosotros. Y no me despido sin antes decirles, como en cada final de video, muchos 20 naturales para todos y que los dados sigan rodando. Hasta otra.